traicionada por mi propia hija. En una noche de tormenta, descubrí a mi prometido con ella, y lo que hice cambió nuestras vidas para siempre. Soy Isabel, tengo 75 años, y hoy comparto una historia que nunca imaginé tener el valor de contar. Si alguna vez sentiste que el mundo se derrumbó bajo tus pies, quédad conmigo. Suscríbete, deja un me gusta y comparte desde qué ciudad me escuchas. Esta es mi verdad, y quizás también la tuya. Saludos, mis queridos oyentes. Mi nombre es Isabel Morales, y hoy, mientras miro las arrugas en mis manos, celebro mis 75 años. Estoy aquí, en mi pequeño taller de costura en Seville, rodeada de hilos y recuerdos. Quiero compartir con ustedes una historia que ha marcado cada fibra de mi ser. Una historia de dolor, de traición, pero también de renacimiento. Le pido, con todo mi corazón, que si esta narración resuena en ustedes, dejen un me gusta, se suscriban al canal y compartan en los comentarios la ciudad desde donde me acompañan. Su apoyo es el aliento que me impulsa a abrir mi alma. Esta historia comienza en 1969, en un pequeño pueblo de Andalucía. Yo tenía 34 años, una edad que, en aquellos tiempos, ya se consideraba casi anciana para una mujer, especialmente si era madre. Mi hija, Carmen, tenía 14 años. Era una joven hermosa, con ojos castaños que brillaban como los míos, pero con la sonrisa de su padre, Antonio. Una sonrisa que, con los años, aprendí a temer. Vivíamos en un lugar donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas, pero los secretos se guardaban bajo llave, escondidos tras sonrisas en la misa dominical. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Antonio trabajaba en el banco del pueblo, siempre impecable con su traje y corbata. Yo cuidaba el hogar y cosía para las señoras de la comunidad, ganando un poco de dinero con mis agujas. Carmen destacaba en la escuela, tocaba el piano en la iglesia y salía con el hijo del boticario, un chico bueno que todos aprobaban. Pero dentro de las paredes de nuestra casa, la realidad era oscura, muy oscura. Antonio comenzó a beber poco después de nuestra boda. Al principio, solo los fines de semana, pero pronto se convirtió en un hábito diario. Llegaba oliendo a licor, con los ojos inyectados y la corbata torcida. Sus palabras eran como cuchillos. «No sirves para nada, Isabel», gritaba. «Esta casa es un desastre. Esta comida es una vergüenza». Yo lo soportaba en silencio, tragándome las lágrimas. En 1969, una mujer separada era un escándalo, una mancha para la familia. Mi madre me decía, «Así es el matrimonio. Los hombres son así. Hay que aguantar». Y yo obedecía, ocultando los moratones bajo mangas largas. Cuando Antonio pasó de las palabras a los golpes, Carmen creció en ese ambiente de miedo. Yo hacía lo imposible por protegerla. La enviaba a casa de sus amigas cuando él estaba más furioso. Inventaba excusas para mis heridas. Me golpeé con la mesa. Decía. Me resbalé en el baño. No es nada. Pero los niños ven más de lo que decimos. ¿Verdad? Carmen sabía que algo andaba mal, aunque no lo entendiera del todo. Durante años, guardé en secreto. Cada moneda que ganaba cosiendo, la escondía en una caja de Ciec bajo una tabla suelta del suelo. Era mi salvación, mi esperanza para un día escapar. Pero una noche, Antonio lo descubrió. Me encontró contando las monedas, y su furia fue como un incendio. «¿Crees que puedes engañarme?», rugió, mientras me golpeaba hasta dejarme sin aliento. Esa noche, mientras él dormía borracho, supe que no podía seguir. No por mí, sino por Carmen. La situación empeoraba, como el agua que hierve lentamente. Ya saben cómo es. Pones un sapo en agua fría, y el calor sube poco a poco. No se da cuenta de que está muriendo hasta que es demasiado tarde. Así vivía yo, durante casi 15 años, hasta aquella noche que nunca olvidaré. Era martes 17 de junio de 1969.
Una lluvia torrencial azotaba el pueblo, oscureciendo todo. Antonio llegó empapado, furioso, porque había perdido un ascenso en el banco. Antes de cerrar la puerta, arrojó su maletín contra la mesa, destrozando un jarrón que mi madre me había regalado. Los pedazos cayeron al suelo, como mi vida en ese momento. Carmen estaba en la sala, estudiando matemáticas. «Vete a tu cuarto», le susurré, pero Antonio lo oyó. «Quédate ahí», niña vociferó. «Es hora de que veas la vida real, no las fantasías de tu madre». Fue la primera vez que actuó así frente a ella. Sus golpes, sus insultos, sus empujones, todo lo que había escondido durante años, ahora lo veía mi hija. Intenté defenderme, pero me lanzó contra la pared, quitándome el aire. Carmen lloraba, suplicándole que parara. Entonces, él se volvió hacia ella, con los ojos rojos de rabia, y dijo algo que me heló la sangre. «Para de llorar, niña mimada. Algún día te enseñaré a ser mujer, ya que tu madre no sabe». En ese instante, algo en mí se rompió, pero también se fortaleció. Las cadenas que me ataban se deshicieron. Ya no se trataba de mí, de lo que podía soportar. Se trataba de Carmen. Esa noche, esperé a que Antonio cayera dormido, vencido por el alcohol. Tomé a Carmen, que temblaba como hoja, y le dije, en voz baja: «Haz una maleta pequeña. Nos vamos ahora». Sus ojos se abrieron, llenos de miedo y sorpresa. «¿A dónde?», mamá preguntó con la voz rota. «A Seville. Tu tía nos acogerá hasta que encontremos un lugar». Carmen lloró mientras empacaba. Cogió una foto con sus amigas, su diario, algo de ropa. Dejó atrás un osito de peluche. «Ya soy grande para eso», dijo, pero vi cómo sus ojos se detuvieron en él. Esa noche marcó el fin de su infancia. A las 3 de la madrugada, salimos bajo la lluvia, con el poco dinero que había salvado. Tomamos el primer autobús a Seville a las 5 de la mañana. Recuerdo a Carmen mirando por la ventana, mientras nuestro pueblo desaparecía en la niebla. No dijo nada en las 8 horas de viaje, pero sus lágrimas no paraban. Al llegar a Seville, me miró con una expresión que aún me persigue. Dolor, furia y una acusación que cortó mi alma. «Has arruinado mi vida», dijo lentamente. «Mis amigos, mi novio, mi escuela, todo se acabó por tu culpa». Intenté explicarle que era por su bien, para protegerla. Pero, ¿cómo hacer que una niña de 14 años entienda algo así? Para ella, yo no era la madre que la salvaba. Era la villana que le había robado todo. Así comenzó nuestra vida en Seville. Un mundo nuevo, caótico, aterrador. Dejamos atrás un pueblo tranquilo, donde el único ruido era el de las campanas de la iglesia, y llegamos a una ciudad que nunca dormía. Bocinas, sirenas, el rugido de los autobuses. Todo era demasiado. Mi hermana nos acogió en su pequeño apartamento, una sola habitación que era sala y cocina. Dormíamos en un colchón en el suelo, Carmen y yo. «Es temporal», me repetía cada noche, más para convencerme a mí misma que a ella. Carmen se giraba, fingiendo no oírme. Me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba un café rápido mientras Carmen se alistaba para su nueva escuela. Era un lugar muy distinto al colegio de monjas de nuestro pueblo. «Las chicas aquí son diferentes. Mamá», me dijo tras la primera semana, «hablan de cosas que no entiendo». El brillo en sus ojos, ese que yo conocía tan bien, se había apagado. Mientras ella iba a clases, yo tomaba 2 autobuses para llegar a una fábrica de costura, donde mi hermana me había conseguido trabajo. Nunca olvidaré el ruido de las máquinas, el olor a tela mezclado con sudor, el polvo que irritaba la garganta. Me sentaba a las 7 de la mañana, junto a otras 20 mujeres, todas encorvadas sobre nuestras máquinas. Trabajábamos hasta las 6 de la tarde, con solo media hora para comer. Mis manos, que antes cosían vestidos delicados, ahora unían cientos de piezas idénticas cada día. A veces, la aguja se descontrolaba y me cortaba los dedos. No había tiempo para quejas. El supervisor gritó: «Más rápido, Isabel. Hay mujeres esperando tu puesto».
El salario era mínimo, pero, con la ayuda de mi hermana, sobrevivíamos. Poco a poco, ahorré lo suficiente para alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de una casa en un barrio humilde. Era diminuta, con un baño minúsculo, pero era nuestra. El primer lugar que podíamos llamar hogar desde aquella noche de fuga. Carmen cumplía con la escuela y ayudaba en casa, pero una barrera invisible crecía entre nosotras. A veces, la encontraba llorando en silencio, mirando la foto de sus amigas. «Son solo recuerdos», le decía, tratando de consolarla. «Tenemos que seguir adelante». «¿Qué futuro?», mamá respondió una vez, con una amargura que no debería existir en alguien tan joven. Los meses se convirtieron en años. The 1000, 971,000, 972. El tiempo pasaba implacable, y Carmen crecía, dejando atrás a la niña de 14 años. A los 17, terminó la secundaria y trabajaba medio tiempo en una papelería cerca de nuestra habitación. Había hecho algunos amigos, se adaptaba a la vida en la gran ciudad, pero ese resentimiento inicial nunca desapareció del todo. Solo se transformó en algo más silencioso, más coazulado. Fue en 1972 cuando todo tomó un rumbo nuevo y devastador. Después de 3 años de trabajo agotador, me ascendieron a supervisora en la fábrica. El salario mejoró un poco, las condiciones también. Ya no cosía 10 horas al día. Ahora coordinaba a las demás costureras, revisaba la calidad de las piezas, controlaba la producción. Fue entonces cuando conocí a Javier Ruiz, el nuevo gerente administrativo. Un hombre de unos 40 años, viudo, sin hijos, siempre impecable, educado, con una voz serena que me recordaba a los primeros días con Antonio. Antes de que el alcohol lo convirtiera en un monstruo, Javier empezó a visitar la zona de producción con frecuencia, siempre con alguna excusa. «Señora Isabel, necesitamos revisar estos números», decía. «Oh, ¿podría ayudarme con el informe de calidad?». Las otras costureras lo notaron y bromeaban. «Mira, Isabel, el jefe no te quita los ojos de encima». Me sonrojaba y cambiaba de tema. A los 37 años, tras un matrimonio roto y 3 años de lucha, un romance era lo último en mi mente. Además, debía pensar en Carmen. Ya no era una niña, pero aún me necesitaba. Aún dependía de mí. Sin embargo, cuando Javier me invitó a tomar un café después del trabajo, no pude negarme. Fue solo un café, en la cafetería frente a la fábrica. Hablamos de trabajo, de la vida en Seville. Me contó que venía de un pueblo en Extremadura, que se mudó tras perder a su esposa por una neumonía. «Sé lo que es empezar de cero», me dijo, sosteniendo su taza, con manos que parecían no haber conocido el trabajo duro. «Crees que no podrás, que el dolor te consumirá, pero un día te despiertas, y has sobrevivido. Y luego otro día, y otro». Esas palabras tocaron algo en mí, algo que había estado enterrado por años. Por primera vez, alguien me veía. No como la costurera, no como la madre soltera que huyó de su esposo, como Isabel. Los cafés se convirtieron en rutina. Luego vinieron almuerzos los domingos, paseos por el parque. Javier era un caballero, paciente, nunca alzaba la voz. Sus regalos eran pequeños pero significativos. Un libro, unos dulces, una flor. Poco a poco, reconstruyó la confianza que Antonio había destruido. Tras 2 meses, compartí la noticia con Carmen. Ella me miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. «¿De verdad te gusta?», mamá preguntó. «Sí», respondí, sintiendo mis mejillas arder. «Me hace bien». Ella se encogió de hombros y volvió a su cuaderno. «Solo ten cuidado. Al final, todos los hombres son iguales». Esa respuesta me inquietó. Era demasiado cínica para alguien tan joven. Me di cuenta de que las heridas de Antonio no eran solo mías. Carmen también llevaba sus cicatrices, algunas que yo no conocía. Tal vez su amargura no era solo por dejar nuestro pueblo, por perder a sus amigos. Tal vez había algo más profundo.
un miedo que resonaba con el mío. Javier quiso conocerla, y preparé una cena sencilla en nuestra humilde habitación. Me esforcé en la cocina. Con lo poco que teníamos, Javier llegó con un pastel de chocolate y un libro de poesía para Carmen, mostrando que había escuchado mis historias sobre sus gustos. La cena fue tensa. Javier intentó ser amable, preguntando sobre la escuela, los planes de Carmen. Ella respondía con cortesía, pero con frases cortas, casi monosílabas. Había una tensión en el aire que no podía disipar. Cuando Javier se despidió, besando mi mano, noté que Carmen observaba cada gesto, como si estudiara a un adversario. «Parece simpático», dijo después, en un tono que desmentía sus palabras. «Apenas hablaste con él», respondí, recogiendo los platos. «No necesito mucho para saber cómo es», contestó, hojeando el libro de Javier. «Todos son encantadores al principio. No como papá, por lo que cuentas». Sus palabras me dejaron helada. Tenía razón. En parte, Antonio también había sido amable, romántico, hasta que dejó de serlo. Una duda comenzó a crecer en mi corazón. Estaba cometiendo el mismo error, pero Javier era diferente. Lo sentía. Durante los 3 meses siguientes, lo demostró. Respetaba mi espacio, mis miedos. Cuando me pidió que fuéramos novios, fue como un rayo de sol en nuestra vida oscura. A pesar de eso, en casa, la tensión con Carmen crecía. Ella parecía resentir cada momento que pasaba con Javier. Inventaba excusas para cancelar planes. Creaba emergencias. Se enfermaba misteriosamente. «¿No ves lo que está pasando?», me dijo una noche, tras cancelar otra cena, por un supuesto dolor de cabeza. «Dejas que él se interponga entre nosotras. Después de todo lo que hemos pasado, no es así». Ella intenté explicar. Tener a Javier no significa que te quiera menos. «¿Me abandonarías?», preguntó, con un destello en los ojos que parecía ira, pero que luego entendería como algo más peligroso. «Ya lo dejaste todo por mí una vez. ¿Lo harías de nuevo?». No entendí la profundidad de sus palabras entonces. Pensé que era el miedo de una hija, el temor a perder a su madre por un nuevo amor. Qué equivocada estaba. Cuando Javier me propuso matrimonio, 3 meses después, no dudé. Era precipitado, sí, pero a los 37 años, tras tanto dolor, sentía que merecía esa felicidad. Él tenía un apartamento en un barrio mejor, donde Carmen tendría su propia habitación, una cocina donde yo podría cocinar sin sentirme atrapada. «Seremos una familia», le dije a Carmen, mostrando el sencillo anillo que Javier me dio. «Una familia de verdad». Ella miró el anillo, luego a mí. Una extraña sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, mamá», dijo. «Una familia de verdad». El tono de su voz debería haberme alertado. Había algo allí, una amenaza oculta, una determinación fría. Pero estaba tan ciega por la esperanza que no vi las nubes oscuras en el horizonte. La boda estaba planeada para 2 meses después. Una ceremonia sencilla, en el registro civil, con un almuerzo modesto. Carmen parecía aceptar la idea. Incluso, se ofreció a ayudar con los preparativos. De pronto, mostraba interés en Javier, en pasar tiempo con él. Lo interpreté como una señal de que finalmente lo aceptaba. Qué tonta fui. Qué dolorosamente equivocada. Las semanas previas a la boda fueron extrañas. Carmen, que siempre había sido distante con Javier, empezó a buscarlo. Llegaba temprano de la papelería. Le preguntaba por su día. Le ofrecía café cuando nos visitaba. «Por fin lo está aceptando», le dije a Javier una noche, mientras paseábamos por una plaza tras la cena. «Creo que entiende que eres diferente a su padre». Él sonrió y apretó mi mano. «Es normal, Isabel. Solo está preocupada por ti. Cualquier hija lo estaría, después de lo que han pasado». Quise creer en esas palabras. Necesitaba creer que todo encajaba, que por fin tendríamos una vida sin los fantasmas del pasado. 2 semanas antes de la boda, Carmen me pidió hablar a solas. «Quiero darte una sorpresa el día de la boda, mamá», dijo, con los ojos brillantes.
como la niña que alguna vez fue. Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez prepararía algo especial, un regalo, una canción. Esa tarde salí de casa con el ánimo ligero, rumbo al centro de Seville. Una antigua compañera de la fábrica me había guardado un retal de encaje para el vestido que estaba cosiendo para la boda. Regresé antes de lo previsto, porque el cielo se oscureció. Anunciando una tormenta de verano, corrí las últimas calles, protegiendo el encaje bajo mi blusa. Al cruzar la puerta de nuestra habitación, la lluvia empezaba a caer, ahogando mis pasos. Entonces, escuché risas contenidas desde el pequeño baño. La voz de Javier, más grave de lo normal, murmuraba algo. Luego, la voz de Carmen, mi aya, en un tono que nunca había oído. Mi cuerpo supo la verdad antes que mi mente. Un frío recorrió mi nuca. Mi corazón latía, como si fuera a romperse. Era la misma sensación que sentía cuando Antonio llegaba borracho. Dejé caer el paquete con el encaje. El ruido los alertó, porque hubo un silencio súbito, seguido de movimientos apresurados. La puerta del baño se abrió. Allí estaban. Javier, con la camisa desabrochada, el cabello revuelto. Carmen, con el pintalabios corrido, los tirantes del vestido deslizándose por sus hombros. Sus rostros mostraban culpa, pero en los ojos de Carmen había algo más. Un destello de triunfo. No grité, no rompí nada, no me desmayé, como en las telenovelas. Una calma extraña me invadió, la misma que sentí aquella noche de 1969, cuando decidí dejar a Antonio. ¿Cuánto tiempo hace?, pregunté, con una voz más firme de lo que creía posible. Se miraron. Ninguno quería hablar primero. Javier rompió el silencio, balbuceando. Isabel, no es lo que piensas. Levanté la mano, cortándolo. Te pregunté cuánto tiempo. Carmen dio un paso adelante, mirándome fijamente. No había vergüenza en sus ojos, solo esa chispa de victoria que me heló la sangre. 2 semanas, dijo, con voz baja pero clara, desde que le pedí hablar a solas. No fue difícil. ¿Sabes? No es tan diferente de papá, como tú creías. Sus palabras eran dagas, cada una clavándose en mi corazón, pero lo peor vino después. Ahora sabes lo que es perder todo lo que amas de golpe, dijo, con una sonrisa fría. Como me sentí cuando me arrancaste de mi vida. En ese momento, lo entendí. No era amor, no era pasión, era venganza. Una venganza planeada durante años. Cada sonrisa falsa, cada gesto de aceptación, todo era parte de un plan para herirme de la forma más cruel. En los primeros meses, Carmen despertaba sobresaltada por cualquier ruido en la calle. Le enseñé a presentar una denuncia en la comisaría, a solicitar una orden de protección contra Diego. Usé la experiencia que tanto me costó aprender para proteger a mi hija, algo que no pude hacer por mí misma años atrás. Diego apareció una vez en el taller, borracho, gritando en la puerta, exigiendo ver a su esposa y a su hija. Las clientas se escondieron, asustadas. Manteniendo la calma, tomé el teléfono y llamé a la policía frente a él. Mi hija tiene una orden de alejamiento contra este hombre, dije, mirándolo a los ojos. La está violando ahora mismo. Algo en mi mirada, la fuerza de una mujer que ya había enfrentado a hombres como él, lo hizo retroceder. Se fue antes de que llegara la policía y nunca volvió. Poco a poco, la vida se asentó. Carmen comenzó a trabajar en el taller, mostrando un talento natural para la costura, heredado de mí. Su presencia atrajo a clientas más jóvenes, que traían ideas frescas. Nos turnábamos para cuidar a Sofía, que crecía sana, llenando el taller de risas que habían estado ausentes por demasiado tiempo. En 1983, con el negocio prosperando, alquilamos un local más grande en la misma calle. Ya no era solo un taller de arreglos. Ahora confeccionábamos vestidos a medida, trajes, incluso vestidos de novia. Contratamos a 2 costureras más. Instalamos máquinas nuevas. Fue Carmen quien sugirió el nombre para el letrero: Isabel y Carmen, moda y arreglos. La primera vez que vi nuestros nombres pintados, uno al lado del otro,
Sentí una emoción tan profunda que apenas pude hablar. Lo construimos juntas. Mamá, dijo Carmen, abrazándome mientras mirábamos la fachada. Una segunda oportunidad. En 1985 dimos otro paso. Con años de ahorros, compramos el edificio del taller. No era grande, pero era nuestro. En la planta superior, renovamos un apartamento, con una habitación especial para Sofía, que a sus 3 años hablaba sin parar, encantando a las clientas con sus cuentos. Abuela, cuéntame, ¿cómo tú y mamá hacían vestidos para princesas? Me pedía por las noches. Y yo le contaba, transformando nuestra lucha en un cuento de hadas que ella pudiera entender. Las parts du rat, la violencia, la traición, las guardaba para cuando fuera mayor. Un día, mientras organizábamos telas, Carmen encontró una caja vieja en el armario. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el encaje que compré en 1972 para mi vestido de novia. El encaje que cayó al suelo cuando descubrí la traición. ¿Lo guardaste todo este tiempo?, preguntó, sosteniendo la tela como si fuera frágil. He guardado muchas cosas, respondí, pensando en los cumpleaños no celebrados, los regalos sin abrir, las palabras no dichas. Ella acarició los dibujos del encaje. ¿Podríamos usarlo?, sugirió, para el vestido de primera comunión de Sofía. Y así lo hicimos. Ese encaje, que debió ser parte de una familia que nunca fue, adornó la celebración de la familia que construimos desde las ruinas. La vida, con sus ironías, siguió su curso. Sofía creció fuerte, inteligente, rodeada de amor. Carmen volvió a estudiar, graduándose en diseño de moda, en un curso nocturno. Yo envejecí. Mi cabello se volvió gris, mis manos se arrugaron, pero aún cosían con precisión. En 1990 expandimos el negocio, abriendo una pequeña fábrica de uniformes escolares. En 1995 comenzamos a dar clases de costura a mujeres de barrios pobres, muchas huyendo de vidas como la nuestra. Era nuestra forma de devolver, de transformar nuestro dolor en algo útil. Cada mujer que ayudamos a sostenerse, decía Carmen a las alumnas, es una mujer que puede decir no, que puede proteger a sus hijos, que puede empezar de nuevo. Y en sus ojos veía el reflejo de los míos, los ojos de alguien que cayó y aprendió a levantarse. El dolor nunca se fue del todo. Hay cicatrices que el tiempo no borra, solo enseña a llevar. En noches de tormenta, aún despierto sobresaltada, soñando con aquella traición, con aquella pérdida. Carmen también tiene sus fantasmas. A veces, revisa la cerradura antes de dormir, o llama a Sofía en la noche, asegurándose de que está bien. Pero hemos aprendido que las cicatrices son mapas, marcas de dónde estuvimos, de lo que superamos. Nos recuerdan que el dolor pasa, que las heridas sanan, que siempre hay un mañana, por oscura que sea la noche. En los años 2000, el mundo cambió con la tecnología, y nosotras tuvimos que adaptarnos. Sofía, ya licenciada en Derecho, insistió en crear una página web. Abuela, deben mostrar su trabajo al mundo, decía, con la paciencia de los jóvenes hacia los mayores. Imaginen cuántas mujeres se inspirarían con su historia. Al principio, nos resistimos. Carmen y yo éramos mujeres de aguja e hilo, no de ordenadores. Pero Sofía era persistente, una cualidad que heredó de nosotras. En 2002, creó una web con fotos del taller, nuestras piezas, y una breve historia nuestra. La historia detrás de las costuras. Pronto llegaron correos. Mujeres de toda España escribían, compartiendo cómo nuestra trayectoria las inspiraba. Estudiantes de moda, víctimas de violencia, buscando valor para huir, como yo, en 1969. Mamá, dijo Carmen una noche, leyendo un correo. Creo que debemos hacer más que coser ropa. Así, a los 67 años, cuando muchos piensan en retirarse, comencé una nueva etapa. Convertimos parte del taller en un espacio para mujeres víctimas de violencia. Lo llamamos
Renacer no era un refugio oficial, pero ofrecíamos cursos gratuitos de costura, bordado, arreglos, habilidades que daban ingresos rápidos a mujeres que, como nosotras, huyeron con lo puesto. Sofía ayudaba con asesoría legal, explicando derechos, consiguiendo órdenes de protección. Carmen era una profesora nata, paciente, capaz de ver el potencial en las alumnas más inseguras. Ella entendía su miedo, su vergüenza, porque lo había vivido. Cuando transformas un pedazo de tela en algo bello, les decía, te das cuenta de que también puedes transformar tu vida. Yo me quedaba en segundo plano, manejando la administración, asegurando materiales, pero a veces, cuando Carmen veía a una alumna especialmente perdida, me pedía mamá, comparte tu historia. Y yo hablaba, no con romanticismo, sino con crudeza. Del miedo, la traición, el largo camino de reconstrucción. Va a doler, les decía, mirándolas a los ojos. Más de lo que imaginan. Habrá días en que querrán rendirse, volver atrás, fingir que nada pasó. Pero si persisten, un día mirarán atrás y apenas reconocerán a la mujer que fueron. En 2005, Renacer había ayudado a más de 100 mujeres. Algunas se quedaban solo para aprender lo básico. Otras se unían a nuestro equipo, trayendo ideas, talentos. Una de ellas, Elena, una joven madre que llegó destrozada, cambió mi perspectiva. Una noche, intentó quitarse la vida. Carmen la encontró a tiempo y me pidió hablar con ella. Le conté mi historia, cada detalle doloroso. Elena escuchó, llorando. Meses después, abrió su propia tienda de ropa y me escribió, señora Isabel, usted me mostró que había un después. Su carta aún la guardo. En 2007, grabamos nuestro primer video. Sofía puso la cámara. Carmen me arregló el cabello. Mis manos temblaban tanto que casi derramo el agua que me dieron. Habla desde el corazón. Abuela, dijo Sofía. Cerré los ojos, respiré hondo y conté. La noche que huimos, los años en Seville, la traición, los 10 años de soledad, el reencuentro. Cuando terminé, vi a Carmen llorando en un rincón, a Sofía con los ojos húmedos tras la cámara. Yo sentía una ligereza extraña, como si hubiera soltado un peso antiguo. Ese video, subido a YouTube, tuvo pocas visitas al principio, pero un comentario me marcó. Vi esto en el refugio donde estoy con mis hijos. Gracias por mostrarme que hay un después. 2 palabras. Un después resumían todo lo que quería transmitir. Seguimos grabando vídeos esporádicamente. Nunca fueron virales, pero crearon una comunidad pequeña, mujeres unidas por el dolor y la esperanza. En 2010, una organización contra la violencia me invitó a dar una charla. No puedo, dije. No soy experta, solo una costurera. Carmen insistió. Por eso te quieren, mamá. No necesitan expertas. Necesitan a alguien que haya pasado por el fuego y salido a contar la historia. A mis 75 años, temblando, subí al escenario. Mis notas estaban arrugadas de tanto apretarlas. Vi a Carmen y Sofía en la primera fila, sonriendo. No soy experta, comencé, con voz vacilante. No tengo diplomas. Solo tengo mi historia. Y si ayuda a una sola persona, habrá valido la pena. Hablé 1 hora, del miedo que paraliza, de la culpa que corroe, pero también de la fuerza que surge cuando no hay más opciones, de la belleza del perdón. Al terminar, el silencio fue tan profundo que temí haber fallado. Luego, una persona se levantó, luego otra, hasta que todos aplaudían. No solo mis palabras, sino mi vida, mi camino. Esa charla abrió puertas a otros eventos comunitarios, grupos de apoyo, incluso una conferencia internacional. Yo, que siempre evité la atención, ahora usaba mi voz para iluminar el camino de otras. Hoy, en 2025, miro atrás, a la Isabel de 34 años, que huyó con su hija en una noche lluviosa, a la de 37,
que enfrentó la traición más cruel, a la de 47, que abrió su puerta a un nuevo comienzo. Cada lágrima, cada sacrificio, valió la pena. Tengo lo que muchas no alcanzan: una segunda oportunidad. Una hija que entendió, perdonó y fue perdonada. Una nieta, Sofía, ahora abogada, defendiendo a otras mujeres. Un legado de fuerza que vivirá más allá de mí. Si estás viendo esto y sientes que tu mundo se derrumba, quiero decirte que hay esperanza. Hay un mañana esperándote. Hay posibilidad de sanar, de empezar de nuevo, de perdonar. Porque en estos 75 años aprendí que somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de amar de lo que soñamos. Mis manos, marcadas por agujas, por el tiempo, son el mapa de mi historia. Manos que acunaron a una hija, a una nieta, que cosieron no solo telas, sino los pedazos de una vida rota. Manos que aprendieron a soltar, a sostener, a bendecir. Gracias por escuchar la historia de esta vieja costurera. Si tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que hay un después, que la esperanza siempre encuentra un camino. Por favor, dime en los comentarios desde dónde me ves. ¿Qué parte de mi historia te llegó más? Dale me gusta, suscríbete y ayúdanos a llegar a más mujeres que necesitan saber que no están solas. Que el dolor no es el final. Que siempre, siempre hay un después.